Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 30. Nietzsche y el suprahumano. Yo no me resigno. Yo sostengo que el mal es que el humano se resigne a lo que es, gritó la llama de fuego de Nietzsche con voz atronadora, iniciando un discurso apasionado que no dio espacio a interrupción alguna, ni siquiera por parte del fuerte espíritu de Dante. Estoy de acuerdo con mi amigo Schopenhauer. Una característica despreciable de la época moderna es que pretende poseer la cultura y el conocimiento como si pudiera meterla en el bolsillo. Se pretende democratizar los derechos del genio para eludir el trabajo cultural propio y la miseria cultural propia. Las escuelas y el periodismo están dominados por dos corrientes aparentemente contrarias, pero de acción igualmente destructiva. Por un lado, la tendencia a ampliar y a difundir lo más posible la cultura, y por otro lado, la tendencia a restringir y a debilitar la misma cultura. Se exige a la cultura que abandone sus pretensiones más altas, más nobles y más sublimes, y que se ponga al servicio del mercado y del Estado. Está mal vista una cultura que produzca solitarios, que coloque sus fines más allá del dinero y de la ganancia, que consuma mucho tiempo. Se busca apenas una cultura rápida, que capacite a los individuos deprisa para ganar dinero. El periodismo cree que ese objetivo es de su competencia y lo cumple con arreglo a su naturaleza, o sea, como su nombre lo indica, tratándolo como un trabajo a jornal. La verdadera cultura comienza solo en un nivel que está situado mucho más arriba de ese mundo de las necesidades, de la lucha por la existencia, de la miseria. Son muy pocos los que, limitando estoicamente sus necesidades, se elevan a una esfera en la que pueden olvidar su subjetividad, sacudiéndola de encima para gozar de una juventud eterna en un sistema solar de intereses extraños al tiempo y a su persona. En cambio, las grandes mayorías extienden tanto la acción y las necesidades de su subjetividad y edifican en proporciones tan asombrosas el mausoleo de dicha subjetividad que parecen en condiciones de superar en la batalla a su terrible adversario, el tiempo. El etéreo espacio luminoso de la contemplación no subjetiva escapa delante de ellos y por eso deberán vivir eternamente alejados de la cultura auténtica, desterrados de ella, por mucho que aprendan, viajen y acumulen. La llama de Nietzsche pareció tomar aliento, pues bajó un instante su intensidad, para enseguida expandirse adquiriendo un tamaño y una luminosidad aún mayores. Entonces continuó con voz más tranquila, pero no por eso menos segura. Yo objeto a mi amigo Schopenhauer el pesimismo, que es consecuencia de su falta de sentido histórico, de pensar que la forma más reciente del hombre, tal como se ha producido bajo la influencia de religiones determinadas y aún de tales o cuales sucesos económicos y políticos, sea la definitiva. Es preciso comprender que el hombre y su facultad de conocer son resultado de una evolución. Lo esencial del desenvolvimiento humano ha pasado en tiempos remotos, muy anteriores a estos 4000 años que conocemos. En estos puede ser que el hombre no haya cambiado mucho. Por esa falta de sentido histórico, mi amigo ve instintos en el hombre actual que supone que son inmutables, pero todo ha evolucionado. No existen hechos eternos ni verdades absolutas. A este punto de su discurso,
ocurrió una inesperada transformación. La llama de fuego se estiró y enanchó, adquiriendo una forma semejante a la de un gigante humano que abre sus brazos y los eleva al cielo, al tiempo que comienza a predicar como lo haría un profeta antiguo. Yo os enseño el suprahumano. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Un motivo de risa o una vergüenza dolorosa? Y justo eso es lo que el hombre de hoy será para el suprahumano del futuro, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono, y el más sabio de vosotros es tan solo un ser dividido, híbrido de planta y fantasma. Pero yo os exhorto, os enseño el suprahumano. El suprahumano es el sentido de la tierra. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el suprahumano, una cuerda sobre un abismo. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Yo amo a quien vive para conocer y quiere conocer para que alguna vez viva el suprahumano. Yo amo a quien trabaja e inventa para construirle la casa al suprahumano y prepara para él la tierra, el animal y la planta. Yo amo a quien no reserva para sí ni una gota de espíritu, sino que quiere ser íntegramente el espíritu de su virtud. Avanza así en forma de espíritu sobre el puente. Por eso debéis ser luchadores, por eso debéis ser creadores. Por el saber se purifica el cuerpo, haciendo ensayos el humano se eleva. El hombre del conocimiento, todos los instintos se le santifican. Al hombre elevado, su alma se le vuelve alegre. Vosotros, los solitarios de hoy, vosotros, los apartados, un día debéis ser un pueblo. De vosotros, que os habéis elegido a vosotros mismos, debe surgir un día un pueblo elegido, y de éste surgirá el suprahumano. En verdad os digo que en un lugar de curación ha de transformarse todavía la tierra. Crear, esa es la gran redención del sufrimiento. Así es como se vuelve ligera la vida. Mas, para que el Creador exista, son necesarias muchas crisis y muchas transformaciones. Sí, muchos amargos morires tiene que haber en nuestra vida, creadores. Y diciendo esto, la llama volvió a dividirse en dos y partió volando raudamente, dando un círculo por encima del más alto pico de la montaña, para luego bajar en dirección al río desde donde habíamos venido. Yo debo haber quedado con la boca abierta, pues mi guía me tomó de los hombros y sacudiéndome fuertemente me dijo: «Despabilate, deja el embobamiento en que te han dejado esos dos que por no creer en Dios, uno reduce el ser humano a un sujeto miserable y el otro lo levanta y hace ocupar el lugar que solo corresponde al Creador». Pero lo que dicen, especialmente el último, me hace mucho sentido, repliqué. Es hermoso, es grande, comentó Dante. Pero ¿cómo saber si es verdad? En todo caso, si el cielo ha permitido que tengamos este encuentro, es porque forma parte del aprendizaje que necesitas para tu propio bien y el de la humanidad a la que regresarás enriquecido por tan sorprendentes experiencias. Estación 31. Tibios, pusilánimes y mediocres.
Ascender a las alturas de la montaña nos había exigido un prolongado y trabajoso viaje en que debimos mover las alas de la nave voladora como si fueran los remos de un navío navegando contracorriente. Descender después al valle fue, en cambio, cosa rápida y carente de esfuerzo y mérito. El hecho es que ya a la mañana siguiente nos encontramos en un inmenso círculo por donde transitaban lentamente y con mortal aburrimiento multitudes de clérigos, teólogos, monjas, frailes y catequistas de diferentes congregaciones y cofradías que pude reconocer por las insignias, logos, escapularios, medallitas y siglas que les colgaban del cuello. Todos caminaban con gran cautela, sin despegar sus miradas del suelo para no tropezar en alguna de las pequeñas piedras que se hallaban repartidas por el terreno. Eran todos hombres y mujeres pequeños, temerosos, deslucidos, opacos, resignados, sin personalidad, mediocres desde cualquier punto de vista que se los observara. Yo me acercaba a unos y otros grupos que cuchicheaban en tono menor sobre los asuntos que los inquietaban. Hablaban de sus devociones y discutían si unas u otras eran más eficaces. Se referían a sus ritos y ceremonias y cómo debían realizarse para obtener con ellos los favores del cielo. Mentaban a los ángeles y a los santos, que se habrían manifestado a través de pequeños signos cotidianos que era preciso interpretar porque eran señales del destino. Realizaban pequeñas obras de caridad con los pobres y desvalidos, lo que les proporcionaba las más altas satisfacciones. Hacían mandas para obtener la salud o el empleo o la corrección de un familiar o de ellos mismos. Hacían incluso alguno que otro sacrificio, renunciando a tal o cual beneficio. Desgranaban rosarios y jaculatorias. No dudaban de que poco más que eso era lo que Dios y la Virgen esperaban de ellos y ellas. Yo iba detrás de unos y otros grupos escuchando lo que decían, porque no quería perderme nada de lo que allí ocurría. Eso hasta que el maestro, que se había quedado al borde de la cavidad, dando un salto, llegó a mi lado. Deja ya de prestar atención a esos diálogos mezquinos, que poco falta para que me enoje contigo, me reconvino. Al percibir que me hablaba con ira, me volví hacia él con una vergüenza que todavía ahora me persigue en la memoria, igual como me sucede cuando sueño con una desgracia y en el mismo soñar deseo que aquello no sea sino un sueño. Era tal mi vergüenza que no me salían palabras de disculpa. Entonces el maestro me consoló y reprendió al mismo tiempo diciendo: mayores defectos se lavan con menos vergüenza, pero si te sucede otra vez encontrarte con gente como esta, que se alaban por sus mezquindades y que discuten por pequeñeces, ten en cuenta que ya el hecho de escucharlos es cosa innoble, porque han hecho del cristianismo un asunto de rituales y de supersticiones, de pequeñas acciones y de modestas virtudes. Dicen que creen en Dios, pero su fe no es capaz de mover siquiera un grano de arena. Su religión no les lleva a actuar con amor, ni les proporciona la energía espiritual necesaria para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, anunciar el reino de Dios y construir en la tierra una civilización de conocimiento, de creatividad, de libertad y de amor. Estos son capaces de llorar ante la imagen de un santo doliente o ante un crucifijo de yeso, mientras que permiten y se hacen cómplices pasivos de las injusticias, opresiones y maldades que abundan a su alrededor. Han convertido el mensaje del Evangelio, que convoca a desplegar todos los talentos humanos y a caminar hacia la perfección, en una religión de individuos débiles que no hacen más que lamentarse de sus miserias.
son tan insignificantes y mediocres que no merecen ni siquiera ser llevados al infierno, por lo que se mantienen en este preinfierno, esperando que algún antepasado santo o algún descendiente meritorio se conmueva de su mediocridad y venga a rescatarlos. Yo atendí este apasionado alegato del maestro, manteniendo presente lo que había escuchado de las luces de fuego del encuentro anterior. Me preguntaba si el vaciamiento espiritual de la religión cristiana, manifestada en estas multitudes de religiosos menos que mediocres, daba razón al acendrado pesimismo al que había llegado Schopenhauer. Y me preguntaba también si el llamado de Nietzsche a superar la actual condición del humano, para lo cual postulaba la necesidad de abandonar la religión, no fuera en realidad una forma laica de retomar el llamado profético del Evangelio de Jesús a perseguir la divinización de lo humano. Conociendo esa capacidad que poseía mi maestro de adivinar lo que pasaba por mi mente, no me sorprendió que me tomara de la mano y me condujera a la sombra de un árbol que estaba en la cima de una colina. Allí nos sentamos sobre un gran peñasco, desde donde podíamos mirar el espectáculo lamentable de aquellas multitudes de sombras adoloridas y desorientadas que semejaban un inmenso rebaño de ovejas sin pastores. El maestro respetó mi desaliento y tristeza en silencio. Me expresaba comprensión y afecto, manteniendo su brazo sobre mis hombros. Dejada mi mente en libre y espontánea sucesión de pensamientos y nostalgias, recordé los lejanos años de mi adolescencia, cuando el amor apasionado por la poesía me conducía a cierto estado emocional no muy distinto al que experimentaba. Recordé unos versos de Al oído de Cristo, de Gabriela Mistral, que cuando joven incendiaban mi alma. Cristo, el de las carnes en gajos abiertas. Cristo, el de las venas vaciadas en ríos. Estas pobres gentes del siglo están muertas de una laxitud, de un miedo, de un frío. A la cabecera de sus lechos eres, si te tienen, forma demasiado cruenta, sin esas blanduras que aman las mujeres y con esas marcas de vida violenta. No te escupirían por creerte loco, no fueran capaces de amarte tampoco, así con sus ímpetus laxos y marchitos. Porque, como Lázaro, ya hieden, por no disgregarse, mejor no se mueven, ni el amor ni el odio les arrancan gritos. Tienen ojo opaco de infecunda yesca, sin virtud de llanto que limpia y refresca. Tienen una boca de suelto botón, mojada en lascivia, ni firme ni roja, y como de fines de otoño, así floja e impura, la poma de su corazón. Oh Cristo, un dolor les vuelva a hacer viva la alma que les diste y que se ha dormido, que se la devuelva honda y sensitiva, casa de amargura, pasión y alarido. Llanto, llanto de calientes raudales, renueve los ojos de turbios cristales y les vuelva el viejo fuego del mirar. Retóñalos desde las entrañas, Cristo. Si ya es imposible, si tú bien lo has visto, si son paja de eras, desciende a aventar. El maestro, que se mantenía a mi lado mirando al frente, me pasó un pañuelo. Estación 32. Desolación de los intelectuales sin Dios. Algunos minutos después, el maestro se levantó. Notando que estaba repuesto, me invitó a continuar el viaje. Pronto, siempre descendiendo, llegamos a una encrucijada. Tomamos el sendero de la izquierda,
no sin antes advertirme Dante que no sabía a dónde nos llevaría, que sospechaba que fuera a un lugar aún más duro que el que dejamos atrás, pero que algo le indicaba interiormente que convenía a mi aprendizaje enfilar por allí. Después de caminar lo que en la tierra pudiera ser un buen cuarto de hora, llegamos a un terraplén cubierto de arena y ripio, donde encontramos a numerosos hombres y algunas mujeres, solos o en pequeños grupos, que deambulaban golpeándose la frente, apuntándose unos a otros con el dedo, haciendo gestos soeces, extendiendo las manos a lo alto. Mientras así se movían, exclamaban frases altisonantes, emitían imprecaciones o se lamentaban en versos sin rimas. Cada uno llevaba una tarjeta sobre el pecho que indicaba su nombre, su oficio y el título de alguna de sus obras, por lo que no me fue difícil identificarlos y comprobar el origen o la fuente de sus dichos. Nos acercamos y el primero que encontramos fue Tomás Nagel, filósofo de profesión y profesor en la Universidad de Nueva York. Se aproximó dando rápidos pasos y poniéndose al frente, mirándome a los ojos a través de gruesos lentes, dijo sin que yo tuviera tiempo de saludarlo: no se trata solo de que no crea en Dios y de que, como es lógico, albergue la esperanza de que no exista. Es que no quiero que haya Dios, no quiero que el universo tenga ese carácter como espero poder mostrar. Enseguida, girando y dándonos la espalda, se retiró sin decir nada más. Nosotros continuamos caminando y avanzamos hacia un grupo de personas de cierta edad, todos varones y solo una mujer, que discutían apasionadamente. Mi maestro les preguntó, deteniéndose a cierta distancia: ¿quiénes sois vosotros que habláis tan animadamente? Antes de que le respondieran, me dijo en voz baja, de modo que no pudieran escucharlo: espero que razonen con más lógica y prudencia que el profesor que acabamos de conocer. Somos el Círculo de Viena. Nuestra filosofía es el positivismo lógico, dijeron los hombres al unísono, mostrando en sus palabras una muy elevada autoestima. Acerquémonos y veamos qué tienen estos que decir, me dijo Dante retomando el paso. Al allegarnos, los hombres formaron un círculo, lo que me pareció natural teniendo en cuenta el nombre que se dieron. Mirando los letreros que pendían en sus cuellos, me sobresalté al verme entre tantas lumbreras de la filosofía moderna. Estaban allí Herbert Feigl, Friedrich Waismann, Rudolf Carnap, Alfred Julius Ayer, Olga Hahn Neurath, Moritz Schleich, Hans Hahn, Charles Morris, Otto Neurath, Hans Reichenbach, Otto Weininger y varios otros cuyos nombres he olvidado. ¿Queréis ilustrarme sobre vuestra filosofía, puesto que soy hombre del medioevo?, inquirió Dante con respeto. Me molestaron varios gestos de menosprecio, desdén e indiferencia que noté en los filósofos al saber que quien los interrogaba provenía del pasado. Me disponía a replicar exponiendo los inmensos méritos de mi acompañante, pero éste me indicó con un gesto que lo que importaba en ese momento era escuchar lo que esos individuos pudieran decir. Así, tomando la palabra unos tras otros, escuchamos una serie de aseveraciones emitidas como si se tratara de verdades absolutas. Una afirmación que no pueda ser objeto de verificación empírica carece enteramente de sentido. Si existe o no existe Dios, o si existe o no el alma, son frases sin sentido, igual como lo son todas las afirmaciones filosóficas abstractas. Todos los enunciados metafísicos son
o tautológicos o falsos, y por tanto absurdos, pues no pueden ser verificados por la experiencia empírica. Más allá de la experiencia empírica, solamente contamos con el lenguaje como objeto del análisis lógico. Lo demás es solo música. El lenguaje de la física es el lenguaje universal de toda ciencia y de todo conocimiento verdadero. No puede existir nada parecido a una ciencia ética, si por ciencia ética entendemos un sistema moral verdadero. La verdadera causa de la conducta moral de las personas es el miedo, sea al castigo divino o al de la sociedad. La moralidad es algo que atañe únicamente a cada persona y que cada uno debe determinar por sí mismo en cuanto individuo. Preguntarse por el sentido de la existencia carece enteramente de sentido, o si se quiere decir algo sobre la cuestión, cabría pensar que el objetivo de la existencia son los objetivos a los que uno mismo se entrega. Mi maestro me sacó rápidamente de allí, argumentando que nos convenía continuar buscando quien tuviera algo mejor que ofrecer al mundo. Ya distantes de aquel círculo donde sus participantes parecían conformarse con reafirmar unos con otros sus descreídas aseveraciones, nos encontramos con Philip Roth, en cuyo letrero destacaban varios títulos de sus novelas, entre las cuales recuerdo El teatro de Sabat, Goodbye, Columbus, El lamento de Portnoy, La visita al maestro, Pastoral americana. El hombre, peinando con sus manos su abundante cabellera negra, expresó las que supuse que fueron las principales ideas que representó en sus novelas. Dado que nadie sabe nada y no existe forma de saber cuándo estamos en lo cierto, jamás alcanzaremos a saber qué es el bien. Cualquiera con un mínimo de cerebro comprende que está abocado a llevar una vida estúpida, debido a que no existe ningún otro tipo de vida. Yo los insto a la hiperactividad como tabla de salvación. En un mundo desprovisto de Dios, hemos de sacarle el máximo provecho a nuestra duda, y la mejor forma de lograrlo es cayendo en la blasfemia, acostándonos con las esposas de nuestros amigos, convirtiéndonos en motivo de ultraje para el prójimo. Justo en ese momento, un individuo que no pude identificar porque nos daba la espalda, pero que escuchó lo que dijo el escritor, acotó en voz alta y divertida: en la vida gana el que tenga más juguetes al morir. El novelista, que por un gesto de saludo entendí que era amigo del hombre que nos había sobrepasado, lo siguió, lo alcanzó y se fueron conversando. Dante y yo continuamos. Vimos a la distancia a un hombre de cabello entrecano, sentado en la arena en una posición que daba la impresión de que estuviera esperando con paciencia que ocurriera algo. Al llegar frente a él, supe que se trataba del autor de una obra de teatro a cuya representación asistí un par de veces en mi juventud. El letrero que llevaba en el pecho decía simplemente: Samuel Beckett, dramaturgo, esperando a Godot. Después de saludarlo, y como permanecía en silencio, me atreví a preguntarle con tono de broma: ¿todavía esperando a Godot, señor Beckett? El hombre pareció entender la broma, pues sin alterarse, pero manteniendo su rostro adusto y triste, replicó: no hay nada que esperar, nada con lo que expresarlo, nada desde lo que expresarlo, ningún deseo de expresarlo, al margen de la obligación de hacerlo. Eso es muy triste, repliqué. ¿Es que no hay nada útil que podamos hacer en la vida? Beckett me miró con tristeza, enseguida respondió sin parecer convencido:
Debemos proveernos de un repertorio de acciones convenientemente reducido y susceptible de reflejar tanto nuestra minúscula talla como nuestra escasa influencia. Únicamente así podemos disfrutar la espera, junto a los amigos, de lo que nunca llegará, sabiendo que no llegará porque no existe. Atrajo después nuestra atención un hombre que a unos 50 pasos de donde estábamos formaba sobre la arena un gran rectángulo compuesto de muchos ladrillos iguales. «Ese hombre parece estar construyendo algo», dijo el maestro, agregando, «vamos a ver quién es y qué es lo que concibió su mente y que realiza con las manos». Cuando llegamos, el hombre continuó trabajando en silencio y no respondió a nuestras preguntas, por lo que esperé que se pusiera de pie para ver el letrero que nos indicara su nombre. Así, supimos que estábamos ante Carl André, escultor minimalista, miembro de la Academia Estadounidense de las Ciencias y las Artes. «¿Qué obra es esa?», interrogó Dante acercándose lo suficiente como para que se sintiera obligado a responder. «Equivalente octavo se llama esta escultura, y me extraña que no la conozca», replicó el artista, «pues es una obra de arte que se encuentra en la Tate Gallery, donde recibe multitudinarias visitas». «Pues yo no veo más que 120 ladrillos ordenados en un rectángulo», comentó Dante, agregando, «¿puede usted explicarme lo que significa?». El artista se separó 2 pasos de mi maestro y respondió con desdén: «Uno de los vulgarismos omnipresentes en la cultura es el que induce a la gente a preguntarse ¿qué significa esto? Una obra de arte significa lo que parece significar y nada más. El arte no debe tratar de hacer referencia a nada que se sitúe fuera de sí mismo. No ha de aludir a nada que podamos experimentar de un modo más auténtico en otra parte. Lo que hoy necesitamos es un vacío significante». Dicho esto, volvió a ordenar sus ladrillos en el rectángulo, por lo que nosotros nos alejamos sin decir nada, porque después de esa respuesta y frente a la obra, no había nada que decir. Unos cuantos pasos más adelante encontramos un grupito de personajes interesantes que dialogaban entre ellos. Alcancé a entender que los unía la creencia de que el verdadero sentido de la vida se cumplía mediante la poesía. Wallace Stevens, cuyo letrero en el pecho lo identificaba como poeta estadounidense modernista, iba diciendo: «Cuando se deja de creer en Dios, la esencia que ocupa su lugar como elemento capaz de redimir la vida es la poesía». Paul Valéry, identificado simplemente como poeta francés, acotó: «En nuestra escuela de la poesía pura, sentimos que era posible establecer una nueva religión y que su cualidad esencial habría de residir en la emoción poética». En efecto, enfatizó Wallace Stevens, la poesía, superando a la música, debe ocupar el sitio del cielo vacío y sus himnos. Entonces intervino el tercero del grupo, Ivor Armstrong Richards, que se presentaba como escritor británico y crítico literario. «La poesía puede salvarnos, ya que constituye un medio perfectamente practicable de superar el caos». A lo que Paul Valéry replicó con tristeza: «Lamentablemente, todas las experiencias humanas se hallan abocadas a producirnos una decepción, dado que nunca se adecúan a lo que uno pueda esperar de ellas». Corroboró James Joyce, escritor irlandés, autor de Ulises: «Lo que hace que la mayoría de la gente sea infeliz es una especie de romanticismo decepcionado, la pleitesía a algún ideal irrealizable. El idealismo es la ruina del ser humano.
En cambio, con el realismo uno desciende a los hechos en que se sustenta el mundo hasta esa súbita realidad que tritura el romanticismo y lo deja hecho papilla. Intervino un quinto personaje de nombre Thomas Pynchon, novelista estadounidense. Es muy difícil conservar la coherencia en un mundo carente de significado o de pautas sistemáticas. Por eso, conviene crear la ilusión de que la historia obedece a un cierto principio de racionalidad, un principio que difícilmente podrá consolarnos, pero que es mejor que nada. Para eso sirve la ficción literaria. Nuevamente Wallace Stevens. Al faltar la fe en Dios, la mente regresa a sus propias creaciones y las examina no solo desde el punto de vista estético, sino en función de aquello que vienen a revelar, en función de cuánto validan o invalidan, en función de la sustentación anímica que proporcionan. No me percaté de que también en el grupo iba Eugene O'Neill, Premio Nobel de Literatura, hasta que decidió entregar su opinión. El éxito sigue siendo la única religión verdadera que subsiste. No hay valores que puedan orientar nuestra existencia. Todos los intereses de un hombre se reducen a los de quienes le rodean. Y si queremos que la vida resulte soportable, inventémonos ilusiones y compartámoslas con los amigos. En un momento de mi vida, comentó David Herbert Lawrence, escritor británico, autor de El amante de Lady Chatterley, entre otras novelas famosas, imaginé una comunidad de hombres y mujeres organizada para favorecer el ejercicio de la pasión y los instintos, pues el amor es algo irracional, contrario al espíritu científico. En cambio, la expresión libre de la conducta erótica es lo más semejante que hay a lo divino. El uso del intelecto no es ninguna virtud, y dado que Dios ha muerto, hemos de aprender a amarnos a nosotros mismos en el choque con nuestros instintos. Lo que importa es el deseo, no el pensamiento. Entonces se puso frente al grupo Rob Reisner, escritor y director de cine estadounidense, que sentenció: como sostuve en Weird, The Legend of Charlie Parker, refiriéndome a ese famoso jazzista que representa a la perfección dicho ideal. Era amoral, anarquista, amable y civilizado hasta el extremo, rayando incluso con la decadencia. ¿Qué valores le quedan al hombre aparte de atravesar la existencia tratando de evitar el dolor, mantener las emociones bajo control y a modo de colofón mostrarse enrollado y andar a la caza de un buen porro? Nos distanciamos unos pasos del grupo y apareció ante nosotros John Gray, filósofo de la ciencia política, profesor en la London School Economics, autor de muy difundidos libros en los que ataca el humanismo, el antropocentrismo y las religiones. Al pasar, nos miró despectivamente y dijo: un zoológico es una mejor ventana desde la cual observar el mundo humano que un monasterio. Cuando continuamos caminando, me pareció que Dante estaba fuertemente afectado, pues nunca antes lo había visto avanzar mirando el suelo y levantando apenas los pies. Creo, me dijo, cuando ya nos habíamos distanciado un buen trecho del grupo de los literatos, que estamos llegando al fondo en la comprensión de la crisis que atraviesa el mundo en tu tiempo. Te confieso que recién ahora me doy cuenta por entero de lo duro que ha de ser para ti y para quienes como tú buscan la verdad y cultivan el conocimiento, la cultura y la vida del espíritu,
convivir con gente como las que escuchamos en estos espacios intelectuales y morales tan áridos. Tengo, sin embargo, la impresión de que aún nos falta encontrar, antes de salir de este espacio pedregoso, a uno que nos permita calibrar a fondo el vacío que ha dejado en tu civilización la proclamada muerte de Dios. Apenas terminaba el maestro de decirlo, cuando apareció ante nosotros un individuo que ya habíamos encontrado anteriormente. Era el hombre del puro, el psiquiatra del diván psicoanalítico, Sigmund Freud. Iba yo a increparlo por atreverse a reaparecer ante nosotros, pero Dante me contuvo diciendo que tal vez era el hombre que pudiera tener la pieza faltante del puzzle. «Habla si tienes algo que decir», le ordenó el maestro. Entonces Freud, con voz cansina y como si se encontrara bajo el efecto de la cocaína, dijo: «La existencia, señores, es una carga, por lo que para sobrellevarla debemos recurrir a ciertos paliativos. 4 son los principales: la religión, el arte, el amor y la intoxicación. La creencia en un Dios es ilusoria y la religión exige sumisión y es muy exigente. El arte está al alcance de muy pocos y en ningún caso produce algo más que un moderado y transitorio placer. El amor se busca con ahínco, porque con el sexo produce experiencias intensas, pero conlleva cuitas y desdichas, y nadie está sin el riesgo de la desventura de perderlo o del engaño. La intoxicación es el método más tosco, pero también el más eficaz». Dicho esto, el psiquiatra se retiró tambaleando y mascullando palabras incomprensibles.